Todo inicia en una academia tranquila hasta que una explosión retumba la paz del lugar. Debido a esta explosión, un chico sale volando, el cual será el prota de la serie. Este es acosado por un grupo de estudiantes, quienes se aprovechan de él, ya que lo consideran débil. Pero en ese momento aparece una chica, Shinonome, quien forma parte del comité disciplinario. El grupo de chicos que acosaba al prota sale corriendo inmediatamente al ver quién es, no sin antes lanzarle el teléfono al prota, que lamentablemente se quiebra la pantalla al caer. Shinonome corre hacia el prota, quien ahora sabemos que se llama Haruto. La chica intenta ayudarlo, pero el prota no lo acepta. Aquí podemos entender que ellos son viejos amigos, pero con el paso de los años podemos ver que son de dos niveles diferentes. Esto se refleja en el motivo por el cual el prota es discriminado. Es un estudiante de admisión especial a pesar de no tener capacidad mágica en una academia reconocida por especializarse en la magia. Estos son los aspectos que hacen que el prota sufra acoso, algo que Haruto sabía a la perfección, pues ni él mismo se lo creía hasta que sus padres le dieron la noticia, y no pudo preguntarles el motivo, ya que lamentablemente están muertos. A pesar de todo esto, Haruto decidió ingresar a la academia. Al tener nula capacidad mágica, no pudo especializarse en ninguna magia. Por lo tanto, tuvo que convertirse en espadachín. En una sociedad donde principalmente la magia es dominante, alguien sin ella suele considerarse una carga, tanto que le apodaron como el dios de las plagas. Al llegar a casa, el prota encontró una carta en su buzón. Al entrar y observarla a detalle, notó que no había sello ni nombre del remitente, así que, con cuidado, empezó a abrirla. Pero con solo abrir la tapa superior, un destello iluminó al prota, teletransportándolo a un lugar desconocido. Parecía estar rodeado de nebulosas y estrellas, con agua que le llegaba a los tobillos. En ese momento, una extraña forma se manifestó y empezó a hablar con él. Se presentó como Kuju Haruto, el cual es el prota del futuro. Le dijo que dentro de 10 años sería un mago capaz de manipular el tiempo y el espacio, pero para su yo del futuro es una gran espera, por lo que decidió acelerar su entrenamiento ahora. Así que le ordenó la primera tarea, ingresar al calabozo de rango F Jardín Imperial de Shinjuku, completamente solo, y una vez que lo hiciera, él se pondría en contacto con él de nuevo. Haruto lo hizo, aunque el prota dudaba del por qué estaba ahí, ya que un calabozo despejado no era nada relevante. Sacó la carta de nuevo esperando indicaciones. Su versión del futuro le respondió y le dio indicaciones de a dónde ir. Al llegar al lugar era un callejón sin salida. Kuju le pidió al prota que la pusiera en una ranura de la pared. Al hacerlo, una puerta oculta se abrió. Al entrar ahí, encontró un cristal encadenado al suelo, el cual era un cubo de habilidad. Al acercarse el prota, el cubo cambió de color y desprendió un aura intimidante. El techo se desplomó y los restos se transformaron en un golem de piedra. El prota apenas pudo reaccionar, pero salió volando de un solo golpe, estrellándose contra la pared bastante destrozado. Sentía como su cuerpo ardía del dolor, y su conciencia se desvanecía, con el pensamiento real de que su muerte se acercaba. Kuju habló a través de la carta, pues él lo había engañado para que el golem lo atacara. Le preguntaba si esa muerte tan tonta estaba bien. En ese momento, Haruto reflexiona y entiende que todo esto está mal, que no se puede rendir tan fácil. Así que se levanta para enfrentar al golem. Pero de un solo golpe, este aplasta al prota. Cuando se pensaba que ya sería el fin, el sistema manda una alerta, activando una misión secreta. El mago del espacio y el tiempo. Espíritu, indomable, restaurando su cuerpo y otorgándole la magia espacio-temporal. El cuerpo del prota emanaba un aura y rayos de poder. Además de la magia que había obtenido, adquirió otras habilidades, como cuerpo veloz, rebobinado de material y cadena de detención. Con esto, el sistema le alertó el nivel en el que se encontraba, el cual era 1, lo que le brindaba el 30% del desencadenamiento de su potencial. Haruto se preguntó sobre todo lo que le estaba pasando, a lo cual su yo del futuro le explicó que, para acelerar el despertar de sus habilidades, necesitaba requisitos severos, que, además de ser poderosos, eran potencialmente mortales. También se disculpó por no haberle avisado antes, pues Kuju sabía que la magia espacio-temporal no se había descubierto aún, por lo tanto, él era la única persona que la poseía. El prota entendió que todo lo que había pasado era real, así que su versión del futuro lo devolvió al momento en el que estaban, pues aún tenían que derrotar al golem. Así que Haruto reaccionó rápidamente, acertándole un golpe al golem. Estaba sorprendido de sus nuevas habilidades. Kuju lo sacó de sus pensamientos, pues le explicó cómo funcionaban sus nuevas habilidades. Debido a que estaban relacionadas con el tiempo, debía sentir cómo fluía este. Y así fue. Al concentrarse, pudo percibir el tiempo como un flujo constante. Entonces, esquivó al golem, ubicándose sobre su brazo, y con su habilidad Cuerpo Veloz, llegó rápidamente al núcleo del golem, ubicado en su cabeza. De un solo golpe, lo destruyó, acabando así con el golem.
Su nivel de aventurero subió a nivel 4 y el de espadachín a nivel 8, obteniendo así 45,000 créditos. Kuyu le preguntó al prota por última vez si ahora confiaba más en él, y Haruto, aunque aún dudoso, afirmó. Entonces Kuyu le dijo que salieran del calabozo, pues aún tenían cosas que hacer. El prota preguntó qué era, y este respondió: «Vamos hacia donde Shinonome es asesinada por un monstruo hoy». Esa frase dejó en shock al prota, mientras Kuyu continuaba hablando, revelando el lugar donde ocurriría: el calabozo de rango D de Ikebukuro. Allí, en ese momento, ella se encontraba junto a algunos amigos y sería asesinada por el monstruo jefe extra. «Ve a salvarla y cambia el futuro», dijo Kuyu. En ese momento, el prota salió corriendo del lugar. Mientras el prota se dirigía al lugar, Kuyu seguía dando detalles de lo que había pasado ese día. Debido a la inesperada aparición del jefe extra de rango C, Shinonome sería asesinada. A pesar de que su grupo intentó ayudarla, no había suficientes personas, por lo que fueron aniquilados fácilmente. El prota le pidió que se callara, y mientras ingresaba al calabozo, le reclamó por qué no le había comentado esto antes. Sin embargo, Kuyu le recriminó las actitudes del prota, pues este había decidido alejarse de todos, pero no era hora de lamentarse, ya que sus acciones debían cambiar el futuro. El prota le dijo que se callara, pues él haría lo que quisiera. Todo esto mientras derrotaba monstruos en el calabozo para llegar a Shinonome. A pesar de lo que dijo el prota, para Kuyu eso era exactamente lo que esperaba, así que, como recompensa, le iba a enseñar una aplicación de la magia espacio-temporal. Ya en otra parte, vemos al grupo de Shinonome, el cual está siendo atacado por un monstruo jefe, un centinela oscuro. De un golpe, este dejó inconsciente a Shinonome. Al ver el poder del jefe, los compañeros de Shinonome no tenían idea del peligro, y su hechizo de rescate tampoco funcionaba, por lo que pensaron que, si todos atacaban al mismo tiempo, tendrían una oportunidad. Pero el plan fue poco efectivo, pues fueron derrotados con gran facilidad. Cuando la amiga del prota despertó, encontró a sus amigos moribundos y al centinela listo para acabarlos. Shinonome, con un último esfuerzo, intentó atacar al centinela, pero sus ataques no surtieron efecto y este la atacó directamente. Ella, desesperada, gritó por ayuda y antes de que el golpe impactara, apareció el prota, activando su función de cadena de detención, la cual era una especie de escudo que contuvo el ataque del centinela. El prota rápidamente preguntó por la condición de Shinonome y le pidió que se mantuviera detrás de él. Haruto atacó directamente al centinela, intercambiando golpes entre sí. El prota buscaba su punto débil, pero antes de encontrarlo, su espada cedió debido a lo fuerte que era el centinela. Al ver al prota desarmado, el centinela lanzó un ataque de energía. Sin embargo, el prota lo esquivó gracias a Cuerpo Veloz, reposicionándose rápido y analizando las fortalezas del centinela. Sabía que no podría penetrarlo, pero sus partes no cubiertas podrían ser sus puntos débiles, especialmente su cabeza. Así que, con el pedazo de espada que se mantenía en la empuñadura, cargó contra el centinela. Kuyu le advirtió que su espada no aguantaría, pero el prota lo tenía controlado, pues usó una de sus nuevas habilidades, rebobinado de material, la cual restauró por completo su espada y le permitió alcanzar al centinela, asestando un golpe certero, eliminándolo y sorprendiendo a Kuyu y a Shinonome. Con la calma finalmente restaurada y la seguridad de un refugio, Shinonome, ya recuperada, se volvió hacia Haruto. Primero agradeció el haberlo salvado, a ella y a su grupo, de aquel peligro inminente, pero su alivio pronto se convirtió en curiosidad, una exigencia velada de explicaciones. Haruto, sin embargo, le pidió discreción, un secreto que solo ellos dos compartirían. La idea la inquietó, una mezcla de nerviosismo y una extraña intimidad. Haruto asintió confirmando que así sería, pero Shinonome insistió, presionando sobre la inmensa fuerza que él había desplegado. Kuyu, previendo problemas futuros, había advertido a Haruto que no revelara nada sobre la magia espacio-temporal. Aún así, bajo la insistencia de la chica, Haruto cedió, dispuesto a confesar. Fue entonces cuando Kuyu intervino, pidiéndole en voz baja que inventara cualquier cosa para engañarla. Shinonome, con un oído agudo, escuchó la indicación, poniendo a Haruto en un aprieto. Con rapidez mental, desvió la atención. Lo atribuyó a una habilidad especial de espadachín, fruto de un entrenamiento solitario y secreto que, por supuesto, no había mostrado a nadie. La coartada fue suficiente para convencer a Shinonome, y Haruto respiró aliviado. Al día siguiente, Haruto salía de clase, absorto en el análisis de los recientes acontecimientos. Su mente divagaba, repasando cada detalle, cuando fue abruptamente interrumpido por el grupo de acosadores que solían atormentarlo. Su intención era clara, burlarse de él.
habían circulado rumores, basados en el testimonio de un supuesto testigo, de que Haruto había huido despavorido del calabozo, mientras el grupo de Shinonome había derrotado al centinela. Para colmo, uno de los bravucones exigió dinero a Haruto, alegando que uno de sus amigos había resultado herido. Esta fue la gota que colmó el vaso. Haruto decidió enfrentarlos. A pesar de los intentos de golpearlo, sus habilidades le permitieron esquivar cada ataque, dejando a los matones desconcertados. Con una amenaza fría, les advirtió que quemaría sus pertenencias, pues mientras esquivaba, les había arrebatado sus billeteras. La intimidación fue suficiente. Los chicos retrocedieron, y Haruto, con la calma recobrada, regresó a clase. Esa tarde la academia se preparaba para una medición mágica. Esto es, una prueba para saber cuánta magia tenía cada estudiante. Haruto, que en la anterior había obtenido un desalentador 0, esta vez decidió arriesgarse y, una vez frente al espejo de medición, se atrevió a aplicar un poco de magia espacio-temporal. Sabía que era una magia muy avanzada, pero esperaba que no llamara tanto la atención. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Una intensa luz azul emergió del espejo de medición, tan brillante que cegó a todos alrededor. De un momento a otro, el espejo de medición se hizo añicos, rompiéndose en pedazos y dejando a todos boquiabiertos. El prota era el más sorprendido. Su intención era pasar desapercibido, pero ahora, sin razón aparente, se había convertido en el centro de todas las miradas. Por la tarde, con las clases terminadas, Haruto caminaba de regreso a casa. A lo largo del camino, los murmullos de los demás estudiantes lo seguían como una sombra. Cuestionaban lo sucedido, incluso sospechaban sobre el tipo de magia que había empleado. Aunque el prota estaba acostumbrado a ser el blanco de comentarios, esta vez era diferente, y la situación le resultaba agotadora. Justo en ese momento alguien lo llamó. Haruto, sorprendido, buscó a su alrededor hasta que su mirada cayó al suelo. Era Kuju, pero ya no en forma de carta, sino como una especie de peluche. Había poseído el juguete gracias a su magia espacio-temporal. Haruto, aún dudoso de lo que estaba presenciando, fue interrumpido por Kuju. «No hay tiempo para pensar», dijo el peluche. «El dragón del caos ha aparecido antes de lo que lo hizo en mi futuro». Eran malas noticias. En el futuro, esa bestia había devastado el gremio de aventureros en el área de Ariake, dejando a su paso una estela de muerte y catástrofe sin precedentes. Era un monstruo clasificado como un objetivo de exterminio alfa, lo que significaba que era una amenaza extremadamente peligrosa que debía ser eliminada. Y ahora, el deber del prota y Kuju era detenerlo para evitar la catástrofe. Haruto consideró contactar al gremio de aventureros para que un escuadrón especializado se encargara del dragón, pero ya era tarde. El monstruo estaba sobre ellos. El prota se quedó helado. ¿Ya estaba aquí? Su aparición tan repentina causaría un daño inmenso a la academia. La Guardia de Seguridad Mágica del Consejo Estudiantil inició la evacuación de los estudiantes, lanzando ataques al dragón con la esperanza de detenerlo. Dispararon una bala mágica antidragón, pero no le causó el menor daño. La bestia, enfurecida, los derrotó con un solo ataque de su aliento. Al ver la desesperada situación, Kuju le arrojó esencia de dragón al prota. La idea era simple, que el dragón se enfocara solo en él, pues Haruto era el único capaz de derrotarlo. El dragón comenzó a perseguirlos y la carrera se desató. El prota, impulsado por el deseo de alejar al monstruo lo más posible de la academia, corría con una velocidad asombrosa. A lo lejos, la figura de Shinonome era visible, y Haruto quería evitar cualquier daño colateral o preocupación por posibles testigos. Se alejaron rápidamente de la zona, dejando atrás por un instante al dragón del caos, hasta llegar a la estación Honter Nakand. Por suerte, la estación de trenes estaba desierta en ese momento. Mientras esperaban la llegada del dragón, el prota preguntó a Kuju sobre las características de la bestia. Kuju explicó que era un ser de elemento oscuro, con un aliento de dragón extremadamente poderoso, capaz de asegurar una muerte instantánea. Además, poseía una formidable resistencia a ataques físicos, lo que significaba que cualquier asalto descuidado no le causaría ningún daño. La ventaja, sin embargo, radicaba en que, al estar 5 años antes de su enfrentamiento con Kuju en el futuro, el dragón era más joven y por ende menos inteligente. Por eso Kuju había gastado 500.000 créditos en la esencia de dragón para distraerlo. A pesar de toda la información, la mente de Haruto se fijó en lo último que Kuju había dicho. No podía creer que tuviera acceso a su cuenta bancaria. Rápidamente entendió. Al final era su yo del futuro. Kuju lo tranquilizó, asegurándole que el dinero podría recuperarse con facilidad. Solo tenía que derrotar al dragón. Además, sería solo la guinda del pastel, ya que, al vencerlo,
el dragón dejaría caer un cubo de habilidad que le permitiría adquirir un nuevo hechizo de magia espacio-temporal. Antes de enfrentarlo, Kuju le dijo al prota que el dragón, al ser joven, tendría un punto débil expuesto, pero antes de que pudiera explicar dónde se encontraba, el dragón los atacó. Su aliento los obligó a escapar rápidamente para posicionarse en un lugar mejor. Sin embargo, con un segundo ataque, el dragón acertó. Para sorpresa de todos, lo que golpeó fue solo una versión de Haruto de apenas medio segundo antes, una aplicación ingeniosa de la magia espacio-temporal que había ideado en el último momento para evadir el golpe. Pero al ser atacado, esta imagen se desvaneció, revelando una habilidad que debían tener en cuenta. Haruto le reclamó a Kuju, pidiéndole que le advirtiera de esas cosas con antelación. Así Kuju terminó de explicar las habilidades del dragón. Podía liberar un ejército de pequeños dragones, algo que asombró al prota, pues era sorprendente que un dragón tan joven pudiera lograr tal hazaña. A través de la energía que emanaba del dragón del caos, un pequeño ejército de dragones surgió, materializándose en el aire. El prota no comprendía por qué un monstruo tan formidable aparecía tan pronto. Kuju explicó que, lamentablemente, era el resultado de haber alterado el futuro. No había forma de evitarlo, salvo derrotándolo. Haruto se lanzó a la acción, esquivando y atacando al pequeño ejército de dragones. Kuju le recomendó dispersarlos y esperar la oportunidad para golpear. Así, el prota ejecutó el plan con rapidez, eliminando a las criaturas una a una hasta que el campo de batalla quedó despejado. De nuevo se encontró cara a cara con el dragón principal, que con solo 2 ataques puso al prota en aprietos. Apenas lograba esquivarlos, aún recuperándose del esfuerzo de haber eliminado al ejército y con sus energías agotadas. Sabía que debía darlo todo para golpear el núcleo del dragón. Sin embargo, la bestia, anticipando el ataque, alzó el vuelo, dificultando que los golpes de Haruto lo alcanzaran. El prota tuvo que idear una solución rápida. Observó a su alrededor y vio una grúa de contenedores. Tuvo una idea. Tomó a Kuju y corrió hacia ella. Una vez arriba, lanzó a Kuju al aire sin mucha explicación. Con su habilidad de cadena de detención, creó un soporte para saltar e impulsarse directamente hacia el dragón. Esto sorprendió a Kuju, quien apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Haruto, ahora frente al dragón, impidió que se desvaneciera utilizando de nuevo su cadena de detención. Apenas lograba inmovilizar al dragón por unos segundos, pero eso fue suficiente para que el prota alcanzara el núcleo y derrotara al temible dragón del caos. La columna de humo se disipó lentamente, revelando al prota junto al imponente cadáver del dragón, con Kuju detrás de él. El sistema no tardó en notificarle sus logros. Su nivel de aventurero había ascendido a 15 y el de espadachín a 28. Además, había obtenido más de 800,000 créditos y un valioso colmillo de dragón. El sistema también le recomendó subir su rango de aventurero a C. Kuju lo felicitó, aunque no pudo evitar reclamarle por haberlo usado como trampolín para lanzarse contra la bestia. Sin embargo, el prota estaba absorto en las nuevas notificaciones. El nivel de su magia espacio-temporal había subido a 20, y sus habilidades de rebobinado de material y cuerpo veloz habían alcanzado el nivel 2. Además, su desencadenamiento del potencial se había incrementado en un 50%. En ese instante, las sirenas de las autoridades sonaron a lo lejos. Kuju recomendó una retirada rápida, a lo que el prota asintió, y ambos se dirigieron velozmente a casa. Una vez a salvo, Haruto preguntó a Kuju si necesitaba algo de comer. Kuju rechazó la oferta. Algo obvio para un peluche, aunque para el prota el hecho de que un peluche hablara ya era bastante descabellado. Antes de comer, el prota sirvió un vaso de agua en el altar de su familia. Pensó que esto podría parecerle extraño a Kuju, pero sabía que no era así, que no se burlaría. Sin embargo, el pequeño peluche guardaba un secreto que se revelaría más tarde. El prota revisó los materiales que había obtenido de la batalla. Kuju le sugirió tomar un descanso de la escuela, pues tendrían que dedicarse a la síntesis de armas para restaurar su espada. Al día siguiente, en el gremio de aventureros, Haruto nunca imaginó que estaría allí. Pero gracias a Kuju, lo estaba. Ingresaron, tomaron un turno y esperaron su llamado. Una vez en la ventanilla, la asesora del gremio les preguntó amablemente el motivo de su visita. Haruto explicó que, habiendo conquistado una mazmorra, le gustaría que revisaran sus resultados. La chica tomó su tarjeta de aventurero y la examinó, pidiéndole que pusiera su mano en el panel para confirmar su identidad. Una vez hecho esto, su sorpresa fue mayúscula. El prota había subido de rango E a C en un solo día. Esto causó un revuelo en la oficina, atrayendo la atención de todos los presentes. Usando rebobinado de material, el prota restauró el estado de la pantalla para calmar a la chica y así salir rápidamente de allí. Una vez en el ascensor, Haruto comprendió que debían evitar ese tipo de escenas al máximo. Sin embargo, el ascensor se detuvo en un piso al que solo se permitía el acceso a personas de rango A. El prota supo de inmediato que no debían estar allí, pero Kuju ignoró su preocupación.
Se transformó nuevamente en una carta y le pidió al prota que lo acercara al panel. Al hacerlo, la puerta se abrió, revelando la zona de síntesis de armas. Una vez en la sala, una voz grave captó la atención del prota. Era el jefe del laboratorio, Shiroyama Tokimune, quien, sorprendido, preguntó si se trataba de una visita escolar o un viaje de estudios. Kuyu, hablando por Haruto, aclaró que venían con una solicitud para sintetizar un arma. A pesar de la explicación, Tokimune afirmó que solo los aventureros de rango A podían solicitar tal servicio, y por lo que veía, el prota era de rango F. Sin más remedio, Kuyu indicó al prota que mostrara el colmillo del dragón. La pieza excitó al jefe del laboratorio, quien aceptó de inmediato la síntesis. Al examinar el colmillo, Tokimune quedó impresionado por su calidad y preguntó si Haruto lo había cazado. El prota afirmó que sí, y el proceso comenzó. Tokimune activó el dispositivo de sintetizado, la última vanguardia tecnológica de Japón, poniéndolo a disposición del prota con el argumento de ser para fines académicos. Mientras Haruto observaba el complejo dispositivo, Kuyu le indicó los pasos, consciente de que el prota no había tenido acceso a cursos de síntesis de materiales en la academia. Kuyu explicó que el proceso constaba de 4 fases interconectadas: elegir el arma base para el proceso, la espada del prota, decidir el atributo que se quería imbuir en el arma. La cantidad de atributos dependía del rango del arma, y en este caso, al ser un arma de rango F, solo podía tener uno. Eligieron el atributo de luz, escoger el material para la síntesis, el colmillo del dragón. Finalmente, la síntesis misma, donde el proceso de forjado era un factor crucial, ya que la fuerza del arma final dependería directamente de ello. Una vez todo explicado, iniciaron el proceso. El prota se mostró reticente cuando Kuyu eligió un tiempo de forja de 3 años, pero Kuyu insistió en que confiara. La máquina confirmó las selecciones, anunciando que la espada estaría lista en 3 años. En ese momento, Kuyu entró en la máquina y un destello azul la envolvió. Apenas unos segundos después, la síntesis había terminado. El resultado, la espada del caos, de rango A. En ese instante, el jefe del laboratorio irrumpió, sin poder comprender cómo 3 años de forja se habían completado en cuestión de segundos. Intentó interrogar al prota, pero este se marchó rápidamente. Una vez fuera, Haruto escuchó los rumores sobre la derrota del dragón, que se habían extendido como un reguero de pólvora. Esto es malo, pensó el prota, queriendo regresar a casa. Sin embargo, Kuyu le propuso ir a probar la espada en el lugar donde se encontraba la sagrada bestia Cerberus, lo que sorprendió al prota. Justo en ese momento apareció Shinonome, a quien el prota llamó Rine, pues así la llamaba desde hace tiempo. Rine suspiró de alivio al ver al prota a salvo y con vida. Le había estado enviando mensajes sin cesar, pero él los había ignorado todos. Su ausencia en clase ese día la había preocupado profundamente. Haruto le preguntó por qué estaba allí, y ella explicó que venía a entregar una solicitud para una incursión a una mazmorra dirigida por estudiantes, algo que no sorprendió al prota, pues era lo habitual en un estudiante como ella. Kuyu sugirió al prota que terminara la conversación sin dar más información de la necesaria, una idea que Haruto también compartía. Rine volvió a sentir tranquilidad al ver a Haruto a salvo, y él agradeció su preocupación, disculpándose por haberla inquietado. Fue entonces cuando Rine notó el peluche que era Kuyu. Lo tomó en brazos y lo estrujó, comentando que tenía la misma esencia que Haruto, lo cual incomodó a Kuyu. Sin embargo, el prota afirmó que ella podía quedarse con el peluche un tiempo y se marchó, dejando a Kuyu con Rine. Al día siguiente, el prota recuperó a Kuyu. El peluche estaba enojado, pero también un poco feliz al haber podido ver a su amiga de la infancia 10 años después. Kuyu agradeció al prota. Mientras tanto, a la distancia, un sujeto misterioso los observaba, fijándolos como su próximo objetivo. El prota se encontraba en la oficina del consejo estudiantil, siendo confrontado por la vicepresidenta, Sakurakuji Yuzuki. Los acontecimientos del ataque del dragón eran el tema principal. Sabían que el monstruo lo había perseguido. Haruto, sin embargo, aseguró que tiempo después el dragón se había fijado en otro estudiante y había ido tras él. La vicepresidenta preguntó si él sabía quién era ese misterioso estudiante, pero el prota negó saberlo, alegando que en ese momento estaba supuestamente enfocado en escapar. Después de eso, se retiró rápidamente de la oficina. El prota se preguntó por qué era el principal sospechoso. Kuyu le respondió que existía un video que mostraba parte de la pelea, aunque sin muchos detalles. Haruto pensó que podría evadir las sospechas. Entró en clase y se acomodó en su silla, pero todas las miradas estaban sobre él, algo que lo incomodó profundamente. En ese momento apareció Rine, advirtiéndole y pidiéndole que huyera, pero un hombre la detuvo. Se presentó como Sumeragi Ryuga, presidente del consejo estudiantil, afirmando ser el más fuerte de la academia y declarando su intención de retar al prota a un duelo.